Shabbat Shalom, amados hermanos, damos gracias a nuestro buen Dios en este precioso día de Shabbat por el privilegio que nos da de seguir estudiando su palabra de una forma sistemática. En esta oportunidad hemos llegado a las dos últimas parashot del libro de Bamidbar, el libro de Números. Son dos parashot las que están programadas para este santo día de Shabbat. La primera es Matot, que significa tribus, que también viene de la raíz de mate, que es el singular, que significa vara, bastón de mando. Y la otra parasha, que es la parasha Masei, que significa jornadas. Así que estamos en las últimas parashot del libro de Números, como dijimos, y prestos a iniciar el libro de Devarim para la siguiente semana. El Señor nos ha bendecido grandemente en este ciclo de estudio de la Torá y nos ha permitido pues reconocer muchos conceptos, muchas cosas pues que el Señor nos ha enseñado para beneficio de nuestras almas. Así que los temas son muy variados y una de las cosas es de que empieza con la anulación de los votos, ¿verdad? Y los juramentos restrictivos. Lo que enseña es que el Señor lo que quiere es que seamos veraces, que seamos responsables de lo que deseamos, de lo que declaramos y expresamos, ¿verdad? Y por esta razón nos enseña también la Torá que el Señor habrá de requerir cualquiera de las cosas o compromisos que nosotros hagamos también con nuestra boca. De esta manera, entonces, abstenerse de hacer voto también nos libra de pecar. O sea, el Señor no nos manda a hacer voto si no somos responsables de ello. Entonces es mejor la obediencia que el hacer votos. Sin embargo, los estudiosos dicen que los votos son cual valla o vallado en torno a la abstinencia. O sea, cuando tenemos alguna dificultad, pues podemos librarnos a través de hacer un voto y hacer nuestro mejor esfuerzo para cumplirlo, y eso nos librará de cualquier problema que estamos teniendo en ese momento. La parte interesante de todo esto también es que cuando un hombre hace un voto, debe cumplirlo. O sea, y no tiene excusa para ello. Sin embargo, la mujer puede ser redimida en su voto por parte de su padre o de su esposo, ¿verdad? A este respecto, también Maimónides dice que las mujeres son muy prontas para apasionarse y por ello sus votos de abstinencia deben ser aprobados incluso por su esposo, ¿verdad? Que como tal lo que hará es aprobar aquellos votos que no originen problemas y dificultades domésticas ni desórdenes conyugales también dentro del matrimonio. Por eso es que la Torá reconoce el derecho de vetar los votos que considere negativos por parte del esposo hacia la esposa. O sea, tiene su lógica lo que él dice con relación a esto, pero el Señor pues nos manda a que seamos muy cuidadosos con todo esto. El rabino Shlomo Yosef Sebin, al hacer un comentario sobre esta parashat, dice que Matot y Masei son dos parashot, ¿verdad? Que muchas veces van unidas, pero cuyos nombres significan incluso todo lo contrario, ¿verdad? O sea, la palabra matei, cuyo plural es matot, significa una vara, ¿verdad? Una vara es algo inerte que se corta de un árbol, ¿verdad? Que creció un tiempo, pero ya dejó de crecer, dejó de tener poder de seguir creciendo, o sea, pues ya no tiene vida, o sea, es necesario, ¿verdad? Que al dejar de tener un crecimiento y de crear nueva vida, ¿verdad? Siempre va a permanecer de la misma manera, o sea, va a ser estática e invariable. Esto es una vara. Sin embargo, Masei por su lado, ¿verdad? Viene de un verbo que significa viajar, y es exactamente lo contrario, porque el viajar es la esencia misma del dinamismo, ¿sí? Del desarrollo, del crecimiento, porque los viajes son el paradigma incluso del progreso. Así que en realidad esta contrariedad de Matot Masei es un símbolo de la Torah misma. O sea, la palabra pues viviente tiene la capacidad de tomar lo inerte, o sea, y darle vida, o sea, de tomar la vara de Aarón, ¿verdad? Y hacer que florezca y transformarla incluso en una serpiente, tal como sucedió de acuerdo a lo que hemos visto a lo largo de nuestros estudios.
Una simple vara inerte se transforma en el instrumento de las grandes señales y maravillas, ¿verdad? Que se obraron en Egipto y pues de la división incluso del mar, de acuerdo a lo que nosotros estudiamos acá en las Escrituras. Estamos entonces en el capítulo número 30 del el libro de Bamidbar, es el último, ¿verdad? La última porción, por decirlo así, las últimas dos porciones de la escritura que nos van a enseñar. Entonces dice a partir del verso número 2. Si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Asimismo, dice, si una mujer hace un voto al Señor y se impone una obligación en su juventud, estando en la casa de su padre, y su padre escucha su voto y la obligación que se ha impuesto, y su padre no le dice nada, entonces todos los votos de ella serán firmes y toda obligación que se ha impuesto será firme. Pero si su padre se lo prohíbe, el día en que se entera de ello, ninguno de sus votos ni las obligaciones que le ha impuesto, se ha impuesto, dice, serán firmes. El Señor la perdonará porque su padre, dice, se lo prohibió. Mas si su casa si se casa, dice, mientras está bajo sus votos o bajo la declaración, oigan esto, o bajo la declaración imprudente de sus labios con que se ha atado, y su marido se entera de ello y no le dice nada el día en que lo oye, entonces su voto permanecerá firme y las obligaciones que se ha impuesto serán firmes. Pero si el día en que su marido se entera de ello se lo prohíbe, entonces él anulará el voto bajo el cual ella está y la declaración imprudente de sus labios con que se ha comprometido, el Señor la perdonará. Pero el voto de una viuda o de una divorciada, todo aquello por lo cual se ha comprometido, será firme contra ella. O sea, es interesante cómo la Torah trata esto con relación a los votos, que son los compromisos que las personas adquieren delante del Señor. Entonces, esta parasha Matot, en esta Moshe señala las reglas restrictivas que rigen los juramentos, los votos, y en especial, ¿verdad?, el papel del padre y del marido, del esposo en el matrimonio y la anulación de un voto. O sea, los israelitas entonces, pues tienen este conocimiento ahora. Dentro de los otros temas que se desarrolla acá en esta parasha está que los israelitas se enfrentan también a Madián, ¿verdad? Matando a los 5 reyes madianitas, a todos los hombres. Y también aquí muere Bilam en esta parte, porque el Señor aquí ordena hacer la venganza contra Madián. Aquí también Moshe ve con buenos ojos pues no ve con buenos ojos que se hayan tomado cautivas a las mujeres durante la venganza que se hace contra Madián, porque ellas fueron las que indujeron al pueblo para que pecaran contra el Señor. Y aquí en esta parte, pues Moshe también reprime a los oficiales. Se cuenta que también en esta parte está la parte del botín, ¿verdad? De guerra. Los comandantes le informan a Moshe, ¿verdad? Que los israelitas no hubo pues ni una sola víctima, pero traen a las mujeres y a los niños, ¿verdad? Y esto es tremendo. Aquí en esta parte también se presentan ofrendas que Moshe y Eleazar toman y colocan en el Ohel Moed, o sea, la tienda de reunión. Y está también que las tribus de Gad y de Rubén, que poseen grandes cantidades de ganado, le piden a Moshe quedarse de este lado del río Jordán y no cruzan el Jordán para ingresar a Israel. O sea, ellos explican, ¿verdad?, cuáles son sus motivos y declaran qué es lo que está sucediendo. Entonces, de acuerdo a lo que leímos, amados hermanos, si empezamos a leer en Números capítulo número 30, verso 2, dice, habla de lo que verdaderamente significa realizar un voto o un juramento delante del Señor. La palabra para voto, aquí en hebreo es la palabra nadar, que significa promesa, significa también ofrecer y dar algo al Señor, ¿verdad? Algo que se autoimpone para siempre o por un tiempo determinado, dado pues algunas abstinencias o algunas prohibiciones. En el griego, la palabra para voto es la palabra euge, ¿verdad? Y este euge significa un deseo expresado en una obligación. Y vamos a
a tener una referencia acá en el libro de los Hechos, en el capítulo número 21, versos del 20 al 24, que dice: y ellos cuando lo oyeron, o sea, Pablo pues ya era una persona redimida, era una persona que se había encontrado con su bendito Mashiach, y pues estaba teniendo ese clic maravilloso, ¿verdad? Entre la Torá, los profetas, o sea, el Tanaj y todo lo que es la vida de Yeshua. Y él está muy emocionado predicando el evangelio, pero a este momento ya le han levantado un montón de falsos también de todo lo que está haciendo. Dice que está anulando la Torá, que sus mandamientos ya no convienen, que ya no los hacen. Entonces hay hay una convulsión en toda esta parte en la cual pues se señala a Pablo. Entonces aquí utilizan esto precisamente como para decir: bro, haz esto, para que pues se den cuenta que no es así como se ha dicho de ti en esta parte. Entonces dice: y ellos cuando lo oyeron glorificaban a Dios y le dijeron: hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído, y todos son celosos, dice, de la Torá. Se les ha contado acerca de ti, o sea, de Pablo, ¿eh? Que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés. O sea, que se aparten de Moisés es que se alejen de la Torá, ¿verdad? O sea, que ya no cumplan la Torá. Entonces dice aquí: diciéndoles que no circunciden a sus hijos, que ni observen tampoco las tradiciones. Ustedes, es interesante, ¿verdad? O sea, tienen un revoltijo dentro de las cosas que se habla de Pablo, todas las tradiciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Verdad? Dice el verso 22: porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirán que has venido. O sea, es interesante porque para ellos las tradiciones de los ancianos eran muy importantes también. Y aquí pues había dicho: miren, no, o sea, las tradiciones ya no, la Torah sí, pero las tradiciones no. Entonces él está enseñando esta parte, o sea, la correcta interpretación de lo que el Señor quiere en su palabra. Entonces le dan un consejo, dice el verso 23: por tanto, haz esto que te decimos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto. O sea, ellos estaban bajo juramento de un voto. Tómalos, dice, se terminó su tiempo, ¿verdad? Y era el momento de purificarse. Tómalos y purifícate junto con ellos y paga sus gastos, dice, para que se para que se rasuren la cabeza, y todos sabrán que no hay nada cierto en lo que les has dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente acatando la Torah. Ese es el punto en todo esto, ¿verdad? Entonces, Pablo no tenía problema con eso, y no lo tenía simplemente porque él era un amante de la Torah. Él conocía la Torah, conocía la palabra del Señor. Entonces él amaba los mandamientos del Señor. Lo único es de que Pablo es un estudioso, es un rabino, es un erudito, y conoce y sabe lo que habla con relación a esto. Entonces, en esta muestra en la que él se purificaría también con ellos, aquí en esta parte, pues diría: bueno, entonces sí, él está haciendo esto. O sea, todo lo que se ha hablado de él, pues no es cierto. Perdón. Entonces es interesante esto que estamos viendo, y toman ese ejemplo de los votos, ¿verdad? Para ver, pues, y comprobar de que él anda en los mandamientos del Señor. Ahora bien, siguiendo el orden del significado de la palabra, entonces podemos decir que un voto es un compromiso sagrado, o sea, es un compromiso santo, porque lo estamos haciendo delante del Santísimo. O sea, esto es importante, miren, hermanos, más importante de lo que nos imaginamos, y pues hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces es un compromiso santo por presentarse delante del Dios Santísimo. Sí, eso pues ya supone o infiere, ¿verdad?, que le pongamos una atención especial. Por tal responsabilidad, Yeshua habla de esto también para evitar algunos males a los hombres. Y vamos a tomar como referencia lo que dice Mateo capítulo número 5, versos 33 al 36, que dice: también habéis oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero os digo, dice, el Señor dice: cumplirás tu juramento. O sea, su juramento lo vas a tener que cumplir. Pero yo os digo, o sea, es como quien dice, yo les recomiendo. Dice: no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios,
ni por, dice, la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén. Dice, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás siquiera por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni uno solo de tus cabellos. Entonces, ahí está la recomendación del Señor Yeshua con relación a los votos, o al hacer votos o juramentos. El llamado en este caso, amados hermanos, es precisamente a ser prudentes en nuestro hablar. Esto me gusta muchísimo cuando se define a David en el primer libro de Samuel, capítulo número 16, versos 18 al 19, que dice, y respondió uno de los mancebos y dijo, he aquí, dice, he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar. Es poderoso, dice, y valiente, un hombre de guerra, ¿sí? Prudente en su hablar. Mire, es prudente en su hablar. Hombre bien parecido y el Señor está con él. Es lo más importante. Pero miren todas las características de él. Entonces dice, de último, el Señor está con él. ¿Cómo no va a estar el Señor con alguien así? Con un corazón, ¿verdad? Conforme al corazón de Dios. Así se califica a David. Dice, entonces Saúl envió mensajeros a Isaí y dijo, envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño. Entonces, ¿cómo no va a querer uno tener a alguien cerca como él, ¿verdad? Y con estas características. Desde luego, pues es toda una historia con relación a esto que todos nosotros conocemos porque pues David sería el próximo rey después de Saúl. Si seguimos leyendo y tomamos como referencia también la primera carta a Timoteo, capítulo número 3 y verso 12, nos dice, un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, ¿verdad? De conducta decorosa, hospitalario y apto para enseñar. O sea, tiene las mismas características. O sea, debe ser entonces irreprochable, sobrio, o sea, es prudente. Sobre la prudencia es importantísimo, o sea, no actuar con ligereza, ¿verdad? Con nuestros labios comprometiendo entonces nuestras almas. La palabra dice para prudente aquí está relacionada con el hablar precisamente, o sea, con el comprometerse con la boca. Entonces, ¿verdad? Tenemos muchas referencias, muchos ejemplos aquí en las escrituras que nos ayudan entonces a comprender un poco mejor todas estas cosas. Y de ahí tenemos el ejemplo duro también en Jueces capítulo número 11 con relación a Jefté, ¿verdad? Que por su imprudencia en el hablar ofreció un sacrificio el primero que saliera a encontrarle y resultó que el primero que salió a encontrarle fue su hija. Entonces no sabemos realmente lo que está adelante. Tenemos que tener especial cuidado cuando pues hacemos este tipo de compromisos. Pero si volvemos entonces acá a Números 32, veremos que la escritura dice que el que haga juramento no violará, dice su palabra. Violará, aquí para la palabra para violará es la palabra yahel en hebreo. Y la palabra yahel significa no violará. Dice, esta palabra se deriva de mogel, que significa abolir, anular, transgredir. O sea, él no puede hacer eso. Entonces, es interesantísimo todo esto y es importante que lo veamos porque esto nos va a dar el correcto significado de lo que es y los compromisos que podemos adquirir por falta de conocimiento. Ahora, todo esto tiene por propósito ejercitar al hombre en la sobriedad, ¿verdad? Y el moderar de su deseo. Los sabios en este sentido han dicho esto, dice, los votos son un cercado alrededor de la abstinencia, porque el hombre que teme entregársela a la intemperancia, eso es el abuso, se protege por ello mediante un voto, ¿sí? Entonces, esta parte, pues es importante porque dice, pues si tengo una debilidad muy fuerte que me está afectando, que ya está llegando a un problema en mi vida, entonces yo puedo hacer un voto y jamás vuelvo a hacer esto. Yo prometo que no lo volveré a hacer delante del Señor. Entonces, eso me obliga, ¿verdad? A esforzarme, me obliga de veras a decir, Señor, estoy haciendo un voto santo que no quiero andar en esto y quiero que me ayudes. Entonces, esta es la parte interesante con relación a un cercado con una debilidad que podamos tener. En este sentido, amados hermanos, también los votos forman un cerco
como dijimos, alrededor de la abstinencia, porque la abstinencia está destinada a santificar al hombre por aquello que le está permitido. O sea, sabemos qué nos está y qué no nos está permitido. Entonces sabemos acá que esa abstinencia es con relación a lo que nos está permitido, pero que tiene la intención de elevarse en sus aspiraciones. Y un ejemplo que tenemos en esto está en la primera carta a los Corintios, capítulo número 7 y verso 5, que dice: no os privéis el uno al otro, excepto, dice, de común acuerdo. Esa es la relación del esposo con la esposa, ¿verdad? Excepto, dice, en común acuerdo y por cierto tiempo, o sea, un tiempo limitado, para dedicaros a que a la oración. Después dice volver a juntaros a fin de que Satanás, dice, que el Señor lo reprenda, no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Y esta es una de las cosas que adolece el hombre muchas veces, le cuesta en realidad pues desarrollar un dominio propio que le ayude, ¿verdad?, a vencer todas estas cosas críticas de la vida. Así que un estatuto especial está reservado a los votos pronunciados por la mujer, que deben ser aprobados por el marido antes de que estos se hagan efectivos. O sea, esta es la única vez en la que la mujer se presenta, ¿verdad?, en una aparente inferioridad al hombre, y aún así no se trata sino de una medida que la protege, por así decirlo, de ella misma. O sea, ¿por qué decimos esto, amados hermanos? Bueno, no cabe duda de que la Torah conoce, ¿verdad? A profundidad la psicología femenina. Si las escrituras conocen al hombre, pues se conocen las características del hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque a menudo los incidentes de la vida conyugal pueden llevar a la mujer a tomar bajo forma de juramento decisiones que afectarán, ¿verdad?, profundamente la paz de la familia. Entonces ahí es donde entra el hombre y dice no, ¿verdad? No, ¿verdad? Entonces es por eso, ¿verdad?, que si está en la casa de su padre, los votos pueden ser anulados por el padre, pero si la mujer es casada, recae la responsabilidad sobre el marido, ¿de acuerdo a lo que leímos aquí en Números, capítulo número 30, los versos del 4 al 9? O sea, lo leímos al principio, ¿verdad? En razón, ¿verdad?, de esto, ¿verdad?, por lo cual el marido puede confirmar o anular el voto de la esposa. Esto descrito aquí en Números 30, 14, los votos van a modificar o martirizar a la mujer, ¿verdad? Y no solo van a martirizarla a ella, sino que también van a martirizar también a su familia, a su esposo, sus hijos, ¿verdad? Y cuando el seno de familiar, ¿verdad?, que es el llamado a respirar paz y tranquilidad, se ve afectado, entonces ahí el esposo dice: mira, perdón, pero esto no te voy a permitir de que lo hagas. Entonces, pero es como un propósito claro de conservar la paz, la armonía de la familia. O sea, todo esto entonces, lo relacionado a los votos y los juramentos en la Torá, comienza con una regla básica importante. Y esa regla es: no te acostumbres a pronunciar votos o juramentos. O sea, dentro de esto, el hombre está acostumbrado, aquí, pues aquí en nuestra cultura, a cualquier cosa, ¿verdad? Te lo prometo, te lo juro que así es, te digo, miren, estas son cosas, son malas costumbres, porque en realidad no se tiene la intención, aún diciendo estas palabras, de cumplir lo que se está diciendo. O sea, se toma como algo falso, incluso cuando hace un juramento o un voto, una promesa de este tipo. Entonces hay que tener especial cuidado con la forma de hablar en las cosas. Expresamos este tipo de frases también. Esto también fue bien expresado por el rey Salomón en el libro de Eclesiastés, capítulo número 5, versos del 4 al 7, que dicen: cuando haces un voto al Señor, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos
a que hagas votos y no los cumplas. No permitas, dice, que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse el Señor a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras, dice, hay vanidades. Tú, sin embargo, dice, teme a Dios. Mire qué recomendación más especial la que nos da Salomón con relación a esto, y con una gran sabiduría con relación a esto nos dice: no nos acostumbremos a hacer votos, a hacer juramentos a la ligera, que estén comprometiendo también nuestras almas. Así que los votos ayudan principalmente, como ya dijimos, en el momento en que sentimos que tenemos alguna inclinación al mal que nos puede arrastrar o hacer algo malo o prohibido. En ese momento, dicen los estudiosos, es mejor estimularse por medio de un voto. Es muy interesante el autor del Salmo 119, 106, que vamos a leer también en este momento. Salmo 119, 106 dice: he jurado y lo confirmaré, que guardaré tus justas ordenanzas. Miren lo que escribe. De acuerdo a lo que venimos hablando, amados hermanos, esta declaración es increíble, ¿verdad? Es increíble. Para que él haya escrito esto, o sea, ¿qué clase de hombre pudo haber sido? En realidad, estos son los verdaderos superhombres, o sea, no son esos que hemos visto en las televisiones que tienen poderes fantásticos, ¿verdad? Que se ven en las cámaras o sea, en las películas de televisión, ¿verdad? Sino que estos son los verdaderos valientes, los hombres fantásticos en este sentido. Dice que dicen esto: he jurado y lo confirmaré, que guardaré tus justas ordenanzas. Miren qué deseo expresado aquí de esta manera. O sea, pronuncia un juramento sometiéndose a las reglas del Señor. Los sabios dicen en este sentido que el hombre que pronuncia votos es muy respetado y digno de alabanza. Díganme ustedes si una persona como esta que dice esto no es digno de reconocimiento, decir, de veras, o sea, aquí hay un hombre extraordinario, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Porque es una persona que se esfuerza por ser mejor y para dar buen testimonio. En tal virtud, para hacer un voto, se requiere de una condición muy especial. Y esa condición es nada más y nada menos que ser muy valiente. Así de esta manera. Esa es la clase de valentía que el Señor aprecia. Y fue lo que el Señor, ¿verdad?, en ese contexto también le dice a Josué, en Josué capítulo número 1, versos 7 y 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Oiga lo que sigue. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino, y que sigue, todo te saldrá bien. O sea, muy valiente, o sea, sé valiente. ¿Cuál es la valentía que pide el Señor? No, que nos paremos como hombres, ¿verdad? Hay algunas culturas, ¿verdad?, que dicen como machos, ¿verdad? No, o sea, sino que en este sentido, Señor, de veras, yo quiero hacer tu palabra, ¿verdad? Y así como dice el salmista aquí en esta parte: juro y lo confirmaré, que guardaré tus justas ordenanzas. Esto es algo de verdad fantástico, es maravilloso. Entonces, esos son los valientes que ama y respalda al Señor. Y más adelante encontramos un Josué, en el capítulo número 24 del libro de Josué, que dice: miren, vean ustedes, dejen los dioses que vuestros padres tenían del otro lado del río, vengan, ¿verdad? Y si no quieren servir al Señor, déjenme decirles que yo y mi casa serviremos al Señor. O sea, Josué es un ejemplo claro, y Joshua es un ejemplo muy claro con relación a esto, de hacer un voto de esta naturaleza. Vemos también algo muy interesante en esta parashá, ¿verdad? Dice, el hombre dice que haga voto, no faltará a su palabra. O sea, mientras que en Números 30 y verso 3 en adelante dice que el padre o el esposo de una mujer pueden anular los votos, ¿verdad? Porque vemos, ¿verdad?, alguna referencia que nos lleva a esto. O sea, ¿por qué dice eso?
¿verdad? Y lo dice, ¿verdad? Según esto, de acuerdo a lo que Efesios capítulo número 5 dice, versos 22 en adelante. Las casadas, dice, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Mashiach es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Ahora, maridos, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, un amor sacrificial extraordinario, que es lo que el Señor pide, ¿verdad?, de los maridos hacia sus mujeres. El hombre tiene la autoridad sobre su esposa y no va a dejar que sufra en este sentido o que se comprometa. O sea, la mujer debe sujetarse a su marido y no ser negligente tampoco, o sea, no estar en necedad. Ahora, ¿qué sucede con el hombre? El hombre tiene que cumplir sus votos. ¿Por qué? A diferencia de la mujer, dice que la cabeza del hombre es Mashiach. Por eso es de que el hombre, ¿verdad?, no puede cambiar su voto, sino que está obligado a cumplirlo si ha hecho un voto delante del Señor. Entonces, aquí tenemos un punto bien importante que no lo consideramos un dilema, sino un orden, ¿verdad? Y el orden me dice que el hombre debe estar sujeto al Señor. Y así viene la autoridad. Pero ¿qué pasa con el hombre que no se sujeta a Dios y quiere poner orden en su casa? Normalmente el hombre, ¿verdad?, que no se somete a Dios y quiere poner orden en su casa, fracasa, porque no se somete al orden divino y cree que cuando hace su voluntad o es o sometiendo a desprecio a su esposa, a su familia, se va a salir con la suya. Eso no es posible. No va a ser así como el hombre está pensando o lo está viendo. Ahora, cuando con los compromisos que adquirimos, pues decimos nosotros algo con imprudencia, entonces acá ya se complican las cosas. Vemos que en el verso número 5 nos dice que es una obligación que ella misma se impone. Sí, o sea, se impuso una obligación que nadie le estaba pidiendo, o sea, ella misma se impone. El verso 6 dice que fue bajo una declaración imprudente. O sea, estas declaraciones de carácter imprudente son contrarias, ¿verdad?, a la declaración prudente. Prudente es la palabra bin, o sea, esa palabra bin significa atento para saber distinguir. O sea, aprender a separar mentalmente. O sea, pero en este caso, alguien que hace una declaración imprudente no está sabiendo distinguir entre lo que está haciendo, lo que quiere hacer. El griego de la palabra prudente es la palabra sofrón. Y esa palabra sofrón es aquella que se domina a sí mismo. Es una persona que se domina a sí mismo. Esa es, ¿verdad? Esta es la palabra prudente. O sea, en este concepto que está acá dando nuestro Señor Yeshua, incluso en Lucas capítulo 12, 42, ¿verdad? Vemos la palabra, ¿verdad? Prudente es frónimos, o sea, es una palabra que designa a una persona que es sensata, discreta, sabia, cuidadosa, de carácter cauto. Eso es lo que implica. Entonces, nosotros vemos acá pues tantos ejemplos que nos ayudan a entender esta situación y que pues nos da mucha enseñanza para tener un especial cuidado con relación a esto. Entonces, en Números, capítulo número 31, amados hermanos, se ordena la venganza contra los madianitas, que dice: entonces habló el Señor a Moisés diciendo: toma venganza, dice, completa sobre los madianitas por los hijos de Israel. Después dice: serás reunido a tu pueblo. Y habló Moisés, dice, al pueblo, ¿verdad?, diciendo: armad, dice, algunos hombres de entre vosotros para la guerra, a fin de que suban contra Madián para ejecutar la venganza del Señor en Madián. Enviaréis a la guerra 1000 de cada tribu, dice, todas las familias de las tribus de Israel. Entonces se prepararon, dice, entre los miles de Israel, 1000 de cada tribu, 12,000 hombres armados para la guerra. Y Moisés los envió.
a la guerra 1000 de cada tribu, y a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, o sea, este es Pinjas, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, hijo del sacerdote Eleazar, a la guerra con ellos con los vasos sagrados y las trompetas, dice, en su mano para la alarma. Entonces ellos fueron, interesante que en esta parte, desde el verso número 8, dice, junto a sus muertos mataron a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur, Reba, los 5 reyes de Madián, y también mataron a espada, dice, a Bilam, hijo de Beor. O sea, esto ya lo habíamos dicho. Ahora, interesante aquí esta parte, porque cuando vienen de regreso, ellos aquí en esta parte, al venir de retorno, entonces ellos traen de regreso a las mujeres. O sea, las perdonaron, y a los niños también. Entonces dice, y le dijo Moisés, ¿habéis dejado con vida a todas las mujeres? Y aquí estas fueron la causa, dice, que los hijos de Israel, dice, por el consejo de Bilam, fueron infieles al Señor, ¿verdad? En el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. Ahora pues, matad a todo varón entre los niños, y matad a toda mujer que haya conocido varón acostándose con él. O sea, este es el punto en la que el Señor ordena la venganza, dice, contra los madianitas por el caso de Baal-peor. O sea, no debe olvidarse, amados hermanos, que Madián, por medio de sus hijas, había sido el origen de una perversión que ya había provocado pues la intervención de Pinjas, de acuerdo a lo que vimos en la parasha anterior. Rashi habla de esto y dice que aquel que arrastra a su prójimo a cometer una falta incurre en la misma falta y debe cargar con todas las sanciones que esto conlleva. En este sentido, después de la muerte de los israelitas, dice, por este pecado, los madianitas no podían quedar sin castigo. La decisión de hostigar a los madianitas, pues ya la había recibido Moisés también con anterioridad. Esto está en Números 25, 16 a 18. Eso lo había dicho el Señor venga realmente a su pueblo. Y ahora se ejecutará de acuerdo con la orden que el Señor está dando. Y esto porque ellos fueron parte responsable directos de la muerte de nada más y nada menos de 24,000 hijos de Israel. Imagínense ustedes. O sea, esto nos recuerda lo dicho por el Señor Yeshua, ¿verdad? En Lucas capítulo número 17, versos 1 y 2. Miren, esto es interesantísimo y pues la escritura se cumple, ¿verdad? Pero dice entonces en Lucas 17, 1 y 2. Yeshua dijo a sus discípulos, es inevitable que vengan tropiezos, pero hay de aquel, dice, por quien vienen. Mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar. Dice que fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. O sea, el Señor es claro en su palabra. Entendemos entonces que somos el pueblo de Dios, porque somos parte del pueblo de Israel, y cualquier daño que nos provoquen se la verán con el Señor. Esto no significa que se nos deje sin disciplina, ¿verdad? O sin castigo por las cosas que hacemos, pero las maldades que nos hagan y le hagan al pueblo del Señor, al pueblo de Israel como nación, serán juzgadas por el Eterno. Ya vimos entonces en Números 31:3, de acuerdo a lo que leímos, dice, el Señor ordena la venganza. Esto significa que la venganza es del Señor, no del pueblo. El Eterno es un Dios celoso con los suyos. Él nos cuida, nos protege, nos libra, pero si sufrimos también vengará a los que son suyos. Romanos 12:9 dice que no temamos venganza nosotros por nosotros mismos. Pero eso pues lo dice también la Torá en Deuteronomio 32:35, no vengáis vosotros. O sea, el Señor le dio esta instrucción. Eso quiere decir que por decirlo así, de manera, es una potestad directa del Eterno. ¿Verdad? Unas veces el Señor usa a su pueblo para vengar su causa, otras veces utiliza a otros pueblos para ello, y algunas veces utilizará las fuerzas de la naturaleza. Recuerden, él es Yahvé Sabaoth, y Yahvé Sabaoth es el Dios de los ejércitos.
¿verdad? Entonces ya hemos visto esto, pero en Apocalipsis capítulo número 6, versos 9 al 11, vemos que el Señor se está preparando para vengar a sus santos y todo llegará en su momento. Las almas están, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Dice, descansen todavía un poco más, descansen hasta que se cumplan, ¿verdad? Los de ustedes, ¿verdad? Que han de ser muertos igual que ustedes. Entonces, tiene un tiempo, no se preocupen, descansen, tranquilos, ¿verdad? Pero que el momento llegará. Esto es lo que el Señor está diciendo ahí en su palabra. Así que la orden del Eterno fue que vengaran a Israel. Sin embargo, el pueblo perdonó a las mujeres, tal como vimos aquí, lo cual fue desagradable a los ojos de Moisés. Pero ahí lo leímos en capítulo número 31, versos 15 y 16. Ya las mujeres fueron usadas como instrumentos de maldad para hacer caer a Israel. Así que el pueblo regresó con un botín, pero también regresó con sus personas, ¿verdad? Esto es una muestra de que el hombre lo distrae en muchas cosas cuando de cumplir las ordenanzas del Señor se trata. Por tanto, es de prestar mucha atención. Cuando el Señor nos diga que hagamos algo, hagámoslo tal como Él nos lo está diciendo. Llama la atención realmente la purificación de lo impuro, ¿verdad? Y para limpiar las cosas, si vemos que los elementos, ¿verdad? Purificadores por excelencia son el fuego y el agua. Así que todo será purificado, por eso incluso las pruebas, ¿verdad? Las obras del creyente serán probadas de esa misma manera. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo número 3, versos 10 al 15, ustedes pueden constatar esa parte. Pero finalmente el fuego purificará y limpiará la tierra, tal como también nos lo dice Pedro en su segunda carta, al capítulo número 3, en los versos del 8 al 13. O sea, creo, amados hermanos, que muchas veces tomamos muy a la ligera las cosas espirituales y eso pues nos lleva a no considerar la majestad del Señor y el poder del Señor, que es el Dios del universo. O sea, Él es su majestad, el Dios del universo. Hay que tener especial cuidado con relación a esto. El capítulo número 32 se refiere a que la tribu de la tribu de Rubén, la tribu de Gad, no quieren pasar el Jordán y quieren quedarse aquí de este lado, y eso pues va a provocar en algún momento de que también el corazón del pueblo pues desfallezca de esta manera. Entonces se encuentran con Moisés y tienen un momento tenso ahí, pero finalmente les dicen, no, nosotros iremos a la cabeza a la guerra y los dejaremos a cada uno pues en su heredad. Entonces ya se queda tranquilo Moisés y dice, bueno, que esto sea así de esa manera. Pero aquí en esta parte del capítulo número 32, versos del 1 al 5, dice, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una cantidad muy grande de ganado. Por eso cuando vieron la tierra de Jazer y la tierra de Galad, que en verdad era un lugar bueno para el ganado, los hijos de Gad y los hijos de Rubén fueron y hablaron con Moisés, al sacerdote Eleazar y a los jefes de la congregación diciendo, Atarot, Dibón, Geser, Nimra, Hedbón, Eleal, Sebán, Nebo y Beón, la tierra que el Señor conquistó delante de la congregación de Israel es tierra para ganado. Tus siervos tienen ganado. Y dijeron, si hemos hallado gracia ante tus ojos, que se dé esta tierra a tus siervos como posesión, ¿verdad? Y no nos hagas pasar el Jordán. Entonces aquí se da, como les digo, esa parte interesante. Ahora, volviendo un poquito a la parte esa donde los jefes pues están con el botín después de hacer la guerra, la venganza contra Madián, pues se da una ofrenda al Señor. El Señor pide la ofrenda y ellos la dan al final. Cuando la dan, entonces el hombre pues no se da cuenta que, verdad, de que dado la victoria es el Señor. Pero es interesante que posterior a eso, ¿verdad? Los principales y todo eso dan una ofrenda al Señor que se refiere a unas tazas, unos tazones de oro. O sea, no son los sacrificios acostumbrados, sino esta parte, pero esto es algo que no se les pide, sino que ellos lo dan voluntariamente, y esto lo que hace es de que ellos reconocen que la victoria que han tenido es consecuencia de lo que el Señor ha hecho por ellos, y ellos entonces deciden dar una ofrenda. Entonces aquí lo que están viendo es poniendo lo espiritual por encima
de lo físico, de lo material, es interesante, porque entonces, miren, esta parte espiritual me hizo ganar esto, entonces este tazón de oro, por más importante que sea, no es mejor que lo que el Señor hizo por mí en la parte espiritual, entonces yo lo ofrendo al Señor como un agradecimiento infinito, ¿verdad? De lo que el Señor ha hecho, porque Él es más importante que lo que tengo acá. Entonces, es muy agradable ver todo esto, porque muchas veces los hombres lo que hacemos es de que ponemos primero pues el orden material, o sea, lo que tengo aquí, lo trato de agarrar más, ¿verdad? Pero en realidad, pues lo espiritual es mucho más importante, y este es un reconocimiento muy impresionante en lo cual se ve de que estos valientes pues ofrecen estas, estas ofrendas al Señor. De ahí la parashá Masei, ¿verdad? Esta parashá prácticamente la continuación, el complemento de la parashá Matot, como dijimos, que significa tribus, porque trata de las jornadas de los hijos de Israel. La parashá contiene entonces instrucciones dadas por el Eterno para la victoria del pueblo en su conquista de la tierra prometida, tierra en la cual ellos morarían, y para poder morar en paz dentro de la tierra debían echar fuera a todos los moradores de Canaán y con ello destruir a sus ídolos, de acuerdo a lo que aparece aquí en esta parte. Entonces, dice este capítulo número 33, aquí en esta parte, dice: estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo la dirección de Moisés y Aarón. Moisés anotó, dice, los puntos de partida según sus jornadas por el mandamiento del Señor, y estas son sus jornadas conforme a sus puntos de partida. El mes primero partieron de Ramsés el día 15 del mes primero, ¿verdad? El día después de Pesaj. Entonces ahí sigue contando. Pero todas estas jornadas son interesantes y fueron anotadas, ¿verdad? Por Moisés, por mandato del Señor. Y vemos aquí en esta parte de que nos ubica en el contexto, en el tiempo, en el espacio, en el momento oportuno, conforme a los propósitos del Señor para nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos cada jornada, o sea, al igual que aquí en esta parte, la vida nuestra está también dividida en jornadas. Y cuando aprendemos a ver qué jornada ha empezado y cuándo terminó, cuándo empieza, cuánto tardó, todo eso me mete en contexto para ver qué aprendí en cada una de ellas. ¿Por qué? Porque en estas jornadas que están acá siempre hubo una enseñanza de parte del Señor para el pueblo de Israel. Entonces, así es también en nuestra vida, ¿verdad? Porque el tiempo, el espacio, la duración, lo que he aprendido durante esa jornada me ayudará para seguir mi camino, y el punto del Señor es que vayamos creciendo, ¿verdad? Conforme las jornadas de nuestra vida se van dando. Perdón, muchas veces nos acostumbramos nosotros en la jornada donde estamos y quisiéramos que fuera interminable. Pero el Señor tiene sus propósitos, porque al final el Señor nos ve a nosotros sentados en los lugares celestiales. Entonces, debemos de seguir las jornadas conforme al propósito del Señor y lo que Él quiera. Es interesante de que hay un punto muy especial que el Señor dijo desde aquel tiempo, ¿verdad? Y que pues hasta el día de hoy sigue siendo un problema en Israel, de acuerdo a lo que vemos acá, siempre en el capítulo número 33, versos 50 a 56. Aquí en esta parte, lo que se da aquí en esto es la declaración que tienen que salir todos de la tierra, si no van a afectar. Entonces habló el Señor a Moisés, dice, en la llanura de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles. Dice: cuando crucéis el Jordán a la tierra de Canaán, expulsaréis a todos los habitantes de la tierra delante de vosotros, y destruiréis, dice, todas sus piedras grabadas, y destruiréis todas sus imágenes fundidas, y demoleréis todos sus lugares altos, ¿verdad? Y tomaréis posesión de la tierra y habitaréis en ella, porque os he dado la tierra para que la poseáis. Y heredaréis la tierra por sorteo a vuestras familias, a las más grandes que daréis en heredad, dice, las más pequeñas daréis menos heredad, dice, donde la suerte caiga a cada uno, eso será suyo, heredaréis conforme a las tribus de vuestros padres. Oigan el 55. Pero si no expulsáis de delante de vosotros a los habitantes de la tierra, entonces sucederá que lo que
de ellos dejéis serán como aguijones en vosotros, en vuestros ojos, y como espinas, dice, en vuestros costados, y os hostigarán en la tierra en que habitéis, y sucederá que como pienso hacerles a ellos, os haré a vosotros. Sucede hasta el día de hoy, porque ellos no los echaron. Y el ejemplo de esto que vimos es que Madián, ¿verdad? A las mujeres de Madián, sus hijas, ¿verdad? Sus hijos pequeños, pues venían con ellos después de la orden que les dio el Señor. Aquí la parte que nos deja como escuela es por qué sufrir lo que no nos toca sufrir. ¿Por qué hacer eso? ¿Verdad? Si el Señor ha dado órdenes claras con relación a la vida. Desde la parashá anterior, cuando se dio la orden de vengar al pueblo, ¿verdad? Que cayó por Baal peor, sucede que el pueblo perdonó a las mujeres y a los niños de Madián. Podríamos decir entonces de que el pueblo fue desobediente al Eterno, aún viendo las circunstancias cercanas que los afligió. Y este sigue siendo el caso de hoy en la tierra de Israel, porque los enemigos viven dentro de la tierra de Israel. Este es un punto bien crítico, hermanos, y bien complicado, ¿verdad? Que es lo que puede, eh, verse, donde se puede entender mejor el conflicto árabe-israelí, por ejemplo. En este sentido se dice que el hombre es su voluntad, ¿verdad? Voluntad que le hace actuar de acuerdo a lo que quiere, ¿verdad? Y por eso es de que se explican las actitudes y conductas de la mayoría de las personas, ¿verdad? Con relación a esto. Y quisiera referirme finalmente, hermanos, a las ciudades de refugio. O sea, algo que es muy interesante aquí en esta parte, que cuando una persona dice, venga y eh, mate a alguien, pues se establecerán ciudades de refugio. Y estas ciudades de refugio las administrarán los levitas, y ahí huirá, dice, aquel que haya matado sin intención, ¿verdad? A su prójimo. Pero hay un punto especial que se encuentra declarado aquí en el verso 25, que dice, y la congregación librará, dice, al homicida de la mano del vengador. O sea, en otras partes, la interpretación que se da, que es el redentor, ¿verdad? De sangre. Y la congregación, dice, lo restaurará, dice, a la ciudad de refugio a la cual huyó, y vivirá en ella hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con óleo santo. Miren, yo no había entendido claramente toda esta parte, teniendo todo este bagaje de conocimientos interesantísimo y maravilloso. Pero ¿por qué está la muerte del sumo sacerdote? O sea, si vemos esta parte, esta persona mató a alguien sin intención. Ahora, el vengador de la sangre, o sea, el redentor de la sangre, lo puede alcanzar, ¿verdad? Como consecuencia de que hubo cierta responsabilidad o cierta negligencia, ¿verdad? Aunque haya sido una muerte que no haya sido intencional, hubo cierta negligencia y esto provocó la muerte de alguien. Pero como no fue intencional, lo que sucede en esta parte es de que la persona que hizo esto podía ir a una de las ciudades de refugio. Ahora, el punto que está aquí bien interesante es de que él va a estar durante un tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo dice, no lo especifica. Ahora, él no está castigado ahí porque tampoco está preso, ¿verdad? Sino que tiene que estar allí trabajando, ¿verdad? O sea, siendo restaurado, pero tiene que haber un condicionante para que él sea restaurado completamente, y que incluso el vengador de la sangre o el redentor se quede tranquilo en este sentido. Y esto va a ser en el momento en el que el sumo sacerdote, de acuerdo que está en ese tiempo, que fue ungido con óleo santo, dice, entonces muera. O sea, eso es muy, muy, muy impresionante, hermanos. ¿Por qué? Porque resulta, ¿verdad? Que mientras la persona esté bajo ese refugio, ¿verdad? No le va a pasar absolutamente nada. Ahora bien, miremos algo interesantísimo. Cuando hablamos del sumo sacerdote, el sumo sacerdote está relacionado, ¿verdad? Con la expiación durante Yom Kippur, donde los pecados son cubiertos, sus pecados. Ahora, dijimos que la parte de la expiación no borra, no quita realmente
consecuencia del pecado. Y sabemos que la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces lo que pasa aquí en esta parte es de que la muerte no es abolida completamente, sino que se va suspendiendo su ejecutar por cierto tiempo hasta que llega el momento, ¿verdad? Porque al final todos morimos y como dice la escritura en Hebreos 9:27, la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero ¿qué es lo que pasa acá? El sumo sacerdote es aquel que hace expiación, ¿verdad? Ahora, lo interesante aquí en esta parte es de que dice que el sumo sacerdote que fue ungido con óleo santo, esa palabra ungido significa Mashiach. Dice, hasta que muera el sumo sacerdote, hasta que muera el ungido del Señor con óleo santo. Entonces, esto hace referencia a Yeshua. ¿Sí? Hace referencia a que la expiación de Yeshua y el único que puede salvar nuestras vidas, ¿verdad? De todos nuestros pecados y nuestras maldades y de lo que somos culpables, es precisamente a través del derramamiento y la expiación de la sangre, a través de la sangre de nuestro bendito Yeshua HaMashiach. Eso es lo que nos está enseñando acá este pasaje de las ciudades de refugio. Entonces, es muy interesante porque todo obra en razón del sacrificio expiatorio de Mashiach, ¿verdad? Para salvación entonces de nuestras almas. Bendito sea el Señor por su palabra, amados hermanos, una palabra extraordinaria que nos imparte vida y que nos ayuda a entender muchas cosas, ¿verdad? Que pues solo nos hacen ver el grande amor del Señor para nuestras vidas. Así que bendito sea el Santo de Israel que nos da la vida. Bendito sea el Santo Israel que nos da su palabra. Amados hermanos, estamos viviendo momentos cruciales de la historia humana, entonces miremos lo espiritual, dejemos lo físico, ¿verdad? Y lo material por un lado y acerquémonos al Señor con corazón sincero. Que la bondad del Eterno sea en nuestras vidas, que su misericordia bondadosa, que a pesar de nuestras maldades sabemos que Él nos ama, nos acompañe en nuestro caminar y nos ayude a tener un corazón inclinado a la obediencia a Él, a lo que Él ha dicho en su palabra. Así que los bendigo en esta hora y con el permiso del Señor yo voy a bendecir a su pueblo. Que el Señor le bendiga y le guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted, tenga usted misericordia, que el Señor alce su rostro sobre usted, ponga usted shalom. Que la bendición del Altísimo, el Dios y Padre Celestial, el Creador de los cielos y de la tierra, le bendiga desde Sión, haga resplandecer su rostro sobre usted, le levante de su lecho de enfermo, le levante el Señor de su preocupación, de la angustia que está teniendo, le dé el Señor la fuerza para que pueda volar y que pueda levantarse con nuevos ánimos. El Señor cauterice en este momento también células cancerígenas que están afectando la vida de los hermanos en esta hora. Que la gracia del Señor sea para salvación y vida. Que el Señor les permita ver el bien de Jerusalén en sus días y que el Señor bendiga sus generaciones. Que la gracia del Señor les acompañe y afirme sus pasos en sus mandamientos para que puedan ver días buenos y maravillosos en la tierra de los vivientes. Los bendigo ahora en el nombre glorioso y bendito de Yeshua HaMashiach Melech Israel. Yeshua, el Mesías Santo, el ungido del Señor, el Santo Mashiach, Rey de Israel, que da y dio su vida en propiciación por nuestros pecados. Shabbat Shalom, amados hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo grandemente, que la gracia del Señor sea sobre nosotros y nos permita seguir disfrutando de esta comunión maravillosa que el Señor nos da en cada tiempo de Shabbat. Shabbat a todos, que el Señor les bendiga. Los bendigo en nombre de Yeshua Mashiach. Amén.